Buenas noches. Vamos tomando asiento. Nos vamos ubicando, por favor. Bueno, nos disponemos a hacer la invocación al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida. Dios, que ilumina los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, danos gustar de todos los rectos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de empezar la escuela, queremos darle la bienvenida a los 0 kilómetros del último cursillo. Levanten la mano, a ver quiénes son los nuevos. Allá hay uno, luego. Allá en el fondo hay otra. Decinos tu nombre. ¿Y alguien más? ¿El último? Bueno, bienvenidos chicos, esta es la escuela. Acá hacemos actos de piedad, de estudio y de acción. Así que les sirve para el trípode semanal. En un solo día así, está claro en 3 cosas, digamos, ¿no? Sobre todo. Bueno, en el mes de la Biblia, septiembre, el mes de la Biblia, ¿no? Tenemos la grata visita y la bendición de que nos visite todos los años, ¿no? Yo voy a tratar de presentarla como corresponde y me hice un machete, ¿no? Ella es doctora en Teología Bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Es profesora del Instituto Monseñor Cabela. Es profesora en la Universidad Católica de Salta. Es la directora nacional del Departamento de Animación Bíblica de la Comisión Episcopal de Catequesis a nivel nacional. Es directora de Diplomatura Bíblica de la Universidad Católica de Salta. Y ya me quedé sin tiempo en seguir googleando, pero tiene muchas otras cosas. Y es nuestra hermana Angélica. Así que le damos una fuerte y calurosa bienvenida a Verónica. Gracias. El Kiko es así, es rebelde. Todo aplauden, no. ¿Qué Kiko rebelde? ¿Ves? Está solo. Y así es. En cambio, la señora esposa es tan buena mujer.
Sandra. ¿Dónde está la Adriana? Mirá, ¿ves? Ella en fondo, tranquila. ¡Oh, hermoso! ¿Qué quieres, soplar la vela? ¿Qué quiere, papá? Que viene acá, sopla la vela, mira, quiere soplar la vela. Que lo cumpla él. ¿Querés? Mira la cara. ¡Muy bien! Bueno, si había Espíritu Santo se acabó. Bueno, buenas noches. Qué lindo estar de vuelta. Yo vengo desde las 4 de la tarde que estoy dando clases, tenía una charla ahí en el Colegio de Jesús, y ahora casi que, si digo tonteras, bueno, ya porque no me voy más. Así que tengan piedad, eso que vengo a hacer el acto de piedad ahí. Bueno, vamos a compartir entonces en la noche esta, lo que quede de mí. Esto que me parece importante, ustedes que son de espiritualidad paulina, ¿verdad? Algunos, los principales, según un autor, que es, a ver si está acá la foto del libro, sí, ahí está, ¿ves? Jordi Bosch, tiene ese libro que si ustedes saben googlear y sacarlo así guilladamente por internet, es buenísimo, recomendable, un libro que se llama Escritos Paulinos, y dentro de uno de los capítulos de Escritos Paulinos, que si ustedes tienen esta espiritualidad alguna vez en la vida tendrían que leer ese libro, tiene un capítulo que es dedicado a los aportes teológicos de Pablo. Obviamente que pretender resumir los aportes de Pablo es como subir el Everest, o sea, es muy complejo. Pero por lo menos él resumió en 4 y eso es lo que les quería compartir en esta noche. No sé si les viene bien y les parece bien, pero es lo que hay. ¿Sí o no? Porque en realidad no me han pedido, me han dicho algo de Pablo. Es como que te digan, viste, algo de Francisco, o sea, hay como tu match. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos al Señor su Espíritu en esta noche para que siga soplando, llenándonos de su presencia, que sople con una ráfaga fuerte de viento como en Pentecostés, o como una brisa suave en la montaña de Elías, según necesite cada uno. Pero queremos disponernos, Señor, a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, con la certeza de que una sola palabra tuya basta para sanarnos. Y esa es la que queremos esta noche recibir de tu providencia. Estamos heridos, estamos cansados, agobiados. Necesitamos tu fuerza, tu vitalidad, tu amor, tu fortaleza, tu compañía, tu consuelo, tu palabra, tu luz. Por eso, Señor, juntos te decimos, ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovar la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar de todos los rectos según tu Espíritu y gozar siempre de tus consuelos. Por Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar esto que yo, como les decía, me parece un objetivo ambicioso, ¿no? Llegar a poder resumir la espiritualidad, la teología de uno de los más grandes teólogos de la Iglesia, es como mucho. Pero miren qué lindo esto en Aparecida, en el número 209, dice: los apóstoles de Jesús y los santos han marcado la espiritualidad y el estilo de vida de nuestras iglesias particulares. Los santos y los apóstoles. Su testimonio se mantiene vigente y sus enseñanzas inspiran el ser y la acción, el hacer de las comunidades cristianas del continente. Y entonces ustedes han elegido, o se lo han puesto, no sé cómo viene la mano, pero uno de los más grandes
teólogos de la historia de la iglesia. O sea, San Pablo no es cualquiera, no es un santito, es un santazo. Y es un gran teólogo, que no siempre es bien comprendido. Porque a veces leemos las cartas de Pablo y no terminamos de entender qué nos quiere decir. Y bueno, preguntarnos entonces por la teología de este grande apóstol y santo del cristianismo es realmente una gran empresa. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos y lo que no, que el Espíritu Santo lo llene. Bueno, ¿cuáles son los 4 grandes aportes teológicos que hizo Pablo a la iglesia? El primero es, no les voy a decir los 4 juntos porque si no ya se van a ir, parece, ya me la sé, así que chao. No, esperen. Primero, la comprensión que tiene Pablo del pecado. Punto de partida para su teología. O sea, el pecado como punto de partida. Y entonces fíjense cómo lo considera. Bueno, primero lo considera como lo consideraríamos cualquiera de nosotros si yo le preguntara ¿qué entendés por pecado? Y todos diríamos, en este sentido singular, corriente, diríamos una acción contra el mandamiento. ¿Sí? Bueno, así por ejemplo también dice Pablo, ahí ustedes tienen entre paréntesis los textos, que no vamos a ir a buscar y eso, porque si no terminamos pasado mañana. Pero créanme que en esos textos dice eso. Y después les queda el power, así que ustedes si quieren, después lo pueden hacer socializar y buscar. Bueno, quien peca contra su cuerpo, fornica, ejemplo. Que uno que no se casa, no peca, dice él. Uno que no se casa, no peca. No dice el que se casa peca. Menos malo. Que quien escandaliza, peca contra su hermano. Que los que pecaron sin ley se perderán y los que pecaron en la ley serán juzgados por la ley. O sea, normal. El sentido primero es el corriente, el que todos sabemos, y es un acto contra la ley. Ahora, esto ya empieza a ser típicamente paulino. Pecado como presupuesto de la redención. No sé si le surge la pregunta que le surgió a Santo Tomás de Aquino. Tomo mucha agua porque estoy recontra mal en la garganta por la alergia que tengo. Entonces, Santo Tomás se preguntó y se autorrespondió, porque como gran teologazo, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos pecado? ¿Cristo se hubiera encarnado o no? ¿Encarnado o no? ¿Entienden la pregunta? Sí. Si no hubiéramos pecado, ¿Cristo se hubiera encarnado o no? Sí. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Levanten la mano los no. Los no. A ver, por los no, no se hubiera encarnado si no hubiéramos pecado. Bajen. Y por los sí, sí se hubiera encarnado aunque no hubiéramos pecado. Sí, la Virgen María, ¿qué pasa? ¿Pecó? No. Y por ella se encarnó. Bueno, pero la respuesta que se dio Santo Tomás es sí, se hubiera encarnado. Porque la encarnación no es, entre comillas, por culpa de nuestros pecados. La encarnación es un máximo gesto de amor. Más allá de nosotros, pecadores o no pecadores, es un acercarse a Dios porque por amor a sus criaturas que somos nosotros. Y entonces, dice Santo Tomás, la realidad es que no sabemos. Esa es la realidad. No sabemos. ¿Por qué? Porque el estado de la situación es que todos somos pecadores. Así que no sabemos cómo hubiera sido si no hubiéramos pecado, si todos pecamos. Así que es una pregunta media que no tiene respuesta. Pero él dice en positivo
cree él, deduce, que sí se hubiera encarnado, porque el amor de Dios supera nuestra condición de pecadores. Si no, sería reducir la encarnación si lo tuvo que hacer porque yo pequé. Y si yo no hubiera pecado, ¿él cómo me muestra su amor? ¿Cómo yo me entero de que Dios es trino, de que Dios Padre ama al Hijo y por eso viene a nosotros por medio del Espíritu? ¿Cómo me entero de todo eso si Dios no se hubiera encarnado en la segunda persona de Santísima Trinidad? No nos hubiéramos enterado nunca. Seríamos judíos. ¿O no? Porque ¿qué es lo que nos separa a nosotros judaísmo? Que ellos no creen que Dios es trino y que la segunda persona de la Trinidad asumió el cuerpo humano. Entonces, Pablo dice, bueno, supongamos que eso es así. Pablo está antes que Santo Tomás, ¿no? Es obvio. Eso está obvio, pero lo digo por la duda, algunos estén perdidos en la historia. Pablo, ¿en qué año va? Kiko, deja el reite. ¿En qué año ubicamos a Pablo? Siglo, pero año te pregunté, ¿no? ¿Qué siglo? No, en el siglo I. Sí, siglo I. ¿Pero en qué año escribió la primera carta a San Pablo? No, mirá el Kiko, de 250 años de alumno y no aprendió, que no escribió en el año 40. La primera carta de Pablo, ¿a quién se la dirigió? Ustedes son paulinos, no me digan eso que no saben porque me voy. A ver, viejo, acuérdense, viejo, a ver. ¿Cuál es la primera carta de San Pablo? No, ya están cualquiera. Claro, obvio que si me la dicen a todas, alguna le pega. La primera carta de Pablo fue la de los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. En el año 51. 51. Primera de Tesalonicenses, primer escrito del Nuevo Testamento. Primer escrito del Nuevo Testamento. A ver, antes de seguir con Pablo, porque a mí me está pareciendo que acá hay una ignorancia colectiva. Siento, percibo, no sé, capaz que me equivoque, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una cosa práctica, porque si no estamos como en el aire, no entendemos de qué estamos hablando. A ver, vamos en una línea del tiempo. Ubication, línea del tiempo, ¿sí? Línea del tiempo. ¿Qué dato tenemos? Jesús. ¿Más o menos? ¿Qué año? 33. Bueno, ponele 31. 0, que es menos 4 en realidad, ¿no? Pero bueno, ponele 0. Nació Jesús. Vida pública, ¿cuántos años? 30. Redondeemos. 30 años, entonces estamos en el año 30. Con Jesús, adulto. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasó? Entonces, los primeros 30 años, vida pública de Jesús, eso se la saben perfecto. Bien. De los 30 a los 40, ¿qué pasó? Y de los 40 a los 50. De los 30 a los 50, ¿qué pasó? ¿Oh? Salen a evangelizar los apóstoles. Bien, ¿qué más? Desde el punto de vista literario, ¿qué tenemos escrito? Del Hechos. 30 al 50. Hechos. Nada. Si les acabo de decir que en el 51 fue el primer escrito del Nuevo Testamento, antes de eso, ¿qué hay? Tradición oral. ¿Ah? Yo lo sabía, pero no me animé a decirlo. Tradición oral. Jesús murió, resucitó, y muy bien, empezaron los discípulos en 3 ambientes: la liturgia, la celebración litúrgica, la misión, y había que evangelizar el mundo, y la catequesis, había que enseñarle a la gente lo que Jesús había dicho y hecho. Del 30, ¿me siguen en la línea? Del 30 al 50, tradición oral. Nada, no escribieron nada. Primer escrito del Nuevo Testamento, San Pablo. Primer escrito, primera carta a los tesalonicenses. De
del 50 al 60, 10 años Pablo se la pasó escribiendo. 10 años escribiendo. ¿Qué escribió? Cartas. ¿Cuáles? Primera Tesalonicense. ¿Qué más? Gálatas. Corintios. Romanos. No, ya con Hebreo. Hebreo no es de San Pablo. No le escribió San Pablo la carta a los hebreos. Estaba remuerto San Pablo cuando escribió la carta a los hebreos. Que recibió alguna tradición de la escuela paulina, bueno, pero no la escribió Pablo, así que sáquense esa de cabeza. Bueno, Tito y Timoteo se llaman deuteropaulinas, son de algún discípulo de Pablo. Las escritas de Pablo, de la mano de Pablo, son 7. Bueno, ya iban 4. A ver, sigan adivinando, porque esto es una adivinación ya. Ya están adivinando ya. Esto es terrible, Kiko. Un curso de Biblia, por Dios, urgente. Yo me voy con los aportes teológicos de Pablo, no saben ni cuándo escribió Pablo, estamos en el horno. Bueno, no importa, pero está bueno constatar para que se muevan a estudiar. Si no, van a decir ya sabemos todo. Bueno, son 7, esta noche las investigan. A ver, hagan algo. 7 cartas que se llaman protopaulinas, o sea, salidas de la mano de Pablo. Son 7. El cuerpo paulino son 14. Así que tenemos 7 salidas de su mano. ¿Sí? 3 de un discípulo de Pablo que se llaman las deuteropaulinas. Y después, otras 3 salidas de un discípulo del discípulo que se llaman tritopaulinas. Y después, hebreos. Para vuestro placer. Claro. Eso, dale con hebreo, dale con hebreo. Es una mini hebreo, si quiere una carta. Bueno, no importa, entre paréntesis, listo. Desde el 51 al 70, 60 escribió Pablo, y después del 60 al 70 escribieron los discípulos de Pablo. ¿Está bien? Las cartas fueron lo primero que se escribió del Nuevo Testamento, mucho antes de los evangelios. Por eso Pablo es tan importante, tiene la prioridad literaria. Primero que todo escribió Pablo y su gente. Así que ustedes están en la cresta de la ola con Pablo. Pero estudienlo, viejo. Bueno, después de 20 años de Pablo, empieza Marcos una genial idea con algo que se llama Evangelio. ¿Les suena eso? La buena noticia puesta por escrito como género literario del Evangelio de Marcos. Primer escrito de los Evangelios, año 70. O sea que del 51 al 70, Pablo y su gente, los deuteros y los tritos. 70, entonces ahí viene Marcos. 75 más o menos, Mateo. Más o menos 80, Lucas, con los Hechos de los Apóstoles. Y 90 y algo, Juan. Fines del siglo I, el último escrito de Juan, el Apocalipsis. ¿Esto por qué se lo digo? Y vos decís, ¿pero qué me importa? Bueno, es que sí me tiene que importar. ¿Por qué? Porque Pablo fue antes que los evangelios. Entonces, los evangelios recibieron de Pablo, no al revés. Pablo recibió la tradición oral de los evangelistas, pero no el escrito. Pablo estaba muerto cuando escribía Marco, Mateo, Lucas. Ya estaba con Jesucristo. ¿Me explico? Bueno, entonces eso es importante porque la teología evoluciona. No es lo mismo un escrito de la primera Tesalonicense en el año 51 que un escrito de Juan en el año 100. Tiene 50 años de evolución el pensamiento teológico. Ejemplo, en la primera Tesalonicense, Pablo dice: muchachos, laburen viejo porque ya viene Jesucristo, que no nos encuentre rascándonos el pupo.
Bueno, en otras palabras, ¿no? Pero dice eso. O sea, hay que trabajar, hay que ponerse las pilas, porque Jesús ya viene, inminente. Es más, van a haber algunos cuando Él venga que los va a encontrar vivos y otros muertos. Entonces la comunidad de los tesalonicenses estaba preocupada porque cuando se morían, ¿a dónde iban a parar los muertos hasta que venga Jesucristo? Entonces Pablo después tuvo que escribir otra carta porque Jesucristo no venía. Estamos en el 51. Y escribió la segunda de Tesalonicense, un discípulo de él, porque él ya en el año 60 y pico, 70. Entonces, fíjate que Pablo, al hablar de Dios, dice que Jesús viene ya, mañana. Y el mismo Tesalonicense 2, que ya no es Pablo, dice, no, bueno, no nos tomemos tan a pecho eso de mañana, porque hace 2000 años que estamos esperando y no vino. Entonces vos decís, ¿cómo se equivocó la primera Tesalonicense? ¿Qué le pasa? No, evoluciona el pensamiento. Y así lo pensaba Pablo y después, bueno, se dio cuenta que no era tan así. Bueno, así como eso, hay conceptos teológicos que evolucionaron y que hay que saberlo para decir, está bien, eso lo dijo en un momento, pero después esto evolucionó, cambió. Otro ejemplo. Levítico 19 dice, esto no estaba en el libreto, ¿no? Miren dónde estoy. Pero bueno, pero Levítico 19 dice que hay que amar al prójimo como a uno mismo. De eso que dice Levítico toma Mateo, Marco y Lucas. ¿Cómo se llaman estos tres? Bien. Yo ya pregunto porque no sé hasta dónde saben que no. ¿Viste? Pero igual me contestan dos, ¿no? Tendría que ser una cosa masiva, así. Bueno. Los tres evangelistas se llaman sinópticos. Toman la idea del Levítico, del Antiguo Testamento, que el mandamiento, uno de los mandamientos principales, después de amar a Dios sobre todas las cosas, es y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es la medida del amor? Ti mismo. ¿Quién es la medida? Yo. Amar al otro como a mí. ¿Sí o no? Pero dice Juan, capítulo 15, no, momentito, la medida del amor no vamos a hacer nosotros. Y pone en boca de Jesús un mandamiento nuevo. Pero no es nuevo porque es amor. Es nuevo porque el punto de referencia ya no soy como yo, sino ámense los unos a los otros como yo. Y ahí estamos en el hombre. Porque hasta como yo misma más o menos puedo amarte. Ahora, amarte como Jesús, dame un corazón nuevo. Entonces vos decís, al final, ¿cómo es? ¿Levítico, sinóptico o Juan? ¿Cómo es que hay que amar? Al principio, como a uno mismo, pero sabiendo que ahí no se termina la cosa termina cuando logres amar al otro como Jesús nos amó. Y ahí se termina. Entonces, ¿se dan cuenta que evoluciona el concepto del amor o no? Porque no es lo mismo amar como yo me amo a mí misma que amar como Jesús nos ama a nosotros. ¿Hay una diferencia o no? Sí. Bueno, pero ¿está en la Biblia o no las dos cosas? Sí. Entonces, si uno se pregunta, ¿cómo hay que amar a Dios, al hermano? La respuesta, ¿cuál es? Depende. Sean inteligentes, porque depende. Si lees lo sinóptico, como a vos mismo. Si lees Juan, como Jesús nos amó. Depende. Todo en la Biblia, todo. Mire, yo ya vengo desde hace 40 años estudiando la Biblia. Todo es depende. Ustedes responden depende y no se equivocan. Ahora, si le mandan con una, le falta la otra cara de la moneda. Siempre hay dos caras de la moneda. Siempre. Hasta en el amor. Como yo o como Jesús me amó. Depende. Depende de qué lea. Bueno, pero no era eso lo que yo les quería contar hoy. Pablo conceptualmente entiende el pecado, aparte de como un hecho singular, como ya dijimos, como presupuesto de la redención. Y entonces él interpretó, después Santo Tomás va a hacer otra lectura, pero en el momento en que Pablo le escribió dijo, porque pecamos, Cristo
Cristo nos salvó. Si no hubiéramos pecado y no necesitamos un redentor. ¿O no? Si no pecas, ¿para qué quiere un salvador? ¿De qué te va a salvar? Ahora dijo Lucas, no, un momentito. Porque depende. María, en el Magnífica, ¿qué dijo? Mi alma canta, ¿cómo dice? Y mi espíritu se alegra. ¡Wow! ¿Y de qué la salvó Dios a María? Si el pecado es presupuesto de la salvación, ¿de qué la salvó? Pero no la salvó porque ella no lo cometió. O sea, no lo tuvo. Nosotros creemos, ¿no? Que María no tuvo pecado, ni en la original. Entonces ahí está la otra cara de la moneda del Salvador. O te salva de algún pecado, o la otra cara, te preserva de algún pecado. Las dos son salvación. Pecaste y te saca, o te evita que peques. En ambos casos te salva. Te saca o evita que caiga. A María evitó que caiga. A nosotros, de las caídas, nos salvó. Nos sacó. Entonces, depende. ¿Qué es la salvación? Las dos cosas. Bueno, Pablo insiste mucho. ¿Por qué? Porque él había pecado. Insiste mucho en que su pecado es presupuesto de la redención. Como queriendo decir, feliz culpa, la mía, que mereció tan gran redentor. Eso no lo dijo Pablo, pero esa es la idea de Pablo. Bueno, y entonces, esa, dice él, es una visión cristiana. Fíjate qué bonito esto, 1 Corintios 15. Cristo murió por nuestros pecados. Eso dice él, interpretó así la redención. Cristo murió por nuestros pecados. Lo hizo a Cristo pecado por nosotros, sin que él haya pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Por qué entró la muerte al mundo? Por el pecado. ¿Es voluntad de Dios la muerte? ¿Está claro acá? ¿De dónde sale la muerte? ¿De la voluntad de Dios o consecuencia del pecado? Depende. No, porque algunos te dicen, y bueno, vas a un entierro, una persona querida, viste, vos tenés la del cajón ahí, y está la madre, el hijo, ¿no? Y vos lo abrazás y decís, bueno, voluntad de Dios. ¡Venga, voluntad de Dios! Porque le clava una espada más grande de la que ya tiene, porque está sufriendo, porque se murió su ser querido, y encima vos le decís, voluntad de Dios. No entendiste nada, nada entendiste de la Biblia. ¿De dónde viene la muerte? Del pecado, no de Dios y su voluntad. De eso nos salva Dios, no nos manda la muerte. Estamos todos para atrás. Escuchando alguna vez esa frase maléfica, voluntad de Dios. Pero eso es una ignorancia teológica, pero garrafal. Que Dios es el culpable de la muerte. ¿Cómo va a ser culpable si el culpable es el pecado? Claro, pero la venció, no la mandó. Pero ¿vieron que hay gente que dice eso en la ignorancia total? Wow. Ustedes no, por eso la gente. Yo ya sé que ustedes no son, por eso es que me atrevo a decir la otra gente. Los que no vienen acá a hacer la escuela. Eso. La Escritura lo ha encerrado todo bajo el dominio del pecado. Todos pecaron. Y eso es fantástico. Este es el presupuesto. Todos pecamos. Todos. Menos María, menos Jesús. Todos. O sea que si todos pecamos, todos necesitamos la redención. O sea que del pecado nos saque. Todos. Bueno, pero no era fácil hacerle entender a los judíos de aquel tiempo que ellos también pecaron. Porque vieron que
Nosotros no, aquellos, los de afuera. Bueno, y entonces, esta es como la característica más propia de la concepción de pecado que tiene Pablo. Un poder, tiene como una fuerza el pecado que me induce a pecar, me domina. Yo soy como el escenario, en mí luchan dos fuerzas. Y entonces miren lo que dice Romanos. Romanos 3, Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, lean las cartas, ¿no? ¿Me prometen que no la van a leer? Bueno, sí. Bueno, pecado toma como una personalidad propia, tiene personalidad propia. Ya no significa como los textos anteriores actos malos, pecado igual acto malo, sino que es un poder maléfico que yo tengo adentro y que me induce a pecar. Y entonces Pablo dice, estamos bajo el dominio del pecado. El pecado habita en nosotros, como una fuerza que tenemos adentro, que lucha contra nosotros, que nos hace cautivos, que nos impone su propia ley, la ley del pecado. Y entonces hay un texto terrible, terriblemente fuerte, busquemos, Romanos 7, ahí, Romanos 7. ¿Tiene la Biblia acá? Sí. ¿Alguno tiene? Sí. Bueno, los otros, ¿qué hacen que lo tienen? Vinieron de paseo acá. Bueno, no importa, no voy a mirar quién tiene y quién está mirando con el de al lado. Bueno, dice, capítulo 7, dice, diremos entonces que la ley es pecado, porque antes estaba hablando de la ley, que para qué la ley. Bueno, después lo vamos a ver a la ley, así que sigamos. Diremos que la ley es pecado de ninguna manera, porque yo no hubiera conocido el pecado si no fuera por la ley. Porque ¿de dónde viene el pecado? De que hay una ley que te dice no hagas esto, y vos lo haces, pecado. Si no tuviera una ley que te dice no fumar, y vos fumás en un lugar cerrado, vos le contestás al que te dice, andate afuera a fumar, ¿dónde está el cartel? ¿Sí o no? Apelamos a la ley. Queremos ser libres de la ley, pero cuando nos aprieta, ¿dónde está el cartel? ¿Viste? Cuando viene el policía, ¿no? Multa, está mal estacionada. ¿Dónde está el cartel que dice prohibido estacionar? ¿Sí o no? Somos así, somos hijos de la ley. No queremos la ley, pero somos hijos de la ley. Bueno, Pablo la entendió, que la tiene re clara. Y dice, en efecto, hubiera ignorado la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, aprovechando la ley, provocó toda suerte de codicia en mí, porque sin la ley el pecado no existe, es cosa muerta. Y decime si no es verdad. Estás con un ataque de hígado mortal. Y ya sabés que cuando estás con ataque de hígado, no a los chocolates, ¿sí o no? Pero vos ves chocolatería y se te mueve la gana de comer chocolate. Y vos decís, pues no importa, pero te da gana. Y basta que diga chocolatería para que a vos se te mueva la gana. Dice taberna y vos querés chupar, ¿o no? Ahora, si vos no tenés el cartel de taberna, ni se te da por chupar, ¿viste? Pero basta que te digan no, hay que ver. Somos así. Levante la mano que no le pase eso. Claro. Bueno, entonces, sigamos. Dice, hubo un tiempo en que yo vivía sin ley, pobrecito, ¿no? Pero al llegar el precepto, tomó vida el pecado. El precepto le da vida al pecado. Y yo, en cambio, morí. Así resultó que el mandamiento que debía darme la vida me llevó a la muerte.
Porque el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el precepto, me sedujo y por medio del precepto me causó la muerte. Bueno, eso. Basta que esté la ley, que yo quiero ir en contra. De manera que la ley es santa, porque como es santo, justo y bueno el precepto. Pero ¿es posible que lo bueno me cause la muerte? No. Lo que pasa es que el pecado, a fin de provocar, de mostrarme tal como soy, se valió de algo bueno para causarme la muerte. ¿Qué es lo bueno? La ley. El pecado se vale de la ley para que yo peque. Ahora dice, miren esta parte. La ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido como esclavo al pecado. Y ni siquiera entiendo lo que hago. Y acá viene la famosa frase. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Pero si hago lo que no quiero, con eso reconozco que la ley es buena, pero entonces no soy yo quien hace, sino el pecado que reside en mí. No soy yo, es esta fuerza que está dentro mío que actúa lo que yo no quiero, pero la hago. ¿Viste? Esto es los buenos propósitos. De buenos propósitos está lleno el infierno. Porque tenemos buenos propósitos, pero no los concretamos nunca, hacemos todo lo contrario. Terminamos de confesar y proponemos, yo no miento más, basta, se acabó la mentira, mi vida se acabó la mentira. Y basta un minuto porque viene mi Señor y ya le hago beso. Y va a decir, pero yo no quería mentir, ¿por qué termino mintiendo? Porque hay una fuerza, dice Pablo, en mí, que me hace hacer lo que yo no quiero, pero lo hago. Entonces yo no soy culpable, acá el culpable es la fuerza que está dentro mío. Bueno, esperen, no se adelante. Pero ¿les pasa o no? Que no hacen lo que quieren y terminan haciendo lo que no quieren. ¿Sí o no? Bueno, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, deseo hacer el bien, pero no lo realizo. Lo deseo, pero no lo hago. Y así no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Termino haciendo lo que no quiero, que es malo. Pero cuando hago lo que no quiero, miren lo que dice Pablo, no soy yo quien lo hace. ¿Están leyendo? Sí. Sino el pecado que reside en mí. Y Pablo se aleja. Una cosa soy yo y otra el pecado que reside en mí. Entonces, ¿qué entiende por pecado? Un poder, una fuerza maleva que está dentro mío, que me hace hacer lo que no quiero, pero que lo termino haciendo. Entonces uno dice, wow, menos mal que también hay una fuerza en mí que me hace hacer lo que quiero y me ayuda a hacerlo, y entonces luchan esas dos fuerzas, la fuerza del bien y la fuerza del mal, pero yo soy como un observador de lo que pasa dentro mío. Bueno, esperen porque todavía no terminó, pero van entendiendo, ¿no? Y entonces el pecado tiene como una personalidad propia para Pablo, un poder que está ajeno a mí, que hace lo que quiere. Y que yo le digo no haga y hace, pero la que hace soy yo. Y acá tenemos una buena excusa, ¿no? Cuando viene tu señor y te dice, ¿por qué lo hiciste? La fuerza que tuvo en mí que la hizo, yo no quería. O viene tu mujer y te digo, ay, y vos le contestás, la personalidad que tiene el pecado en mí. Esa fuerza que reside en mí y que hace hacer lo que yo no quiero, pero lo hago. ¿Y por qué me metiste los cuernos? Es que yo no quería, pero salió. Esa es la personalidad propia que tiene el pecado, que está dentro tuyo y te hace hacer lo que no querés. Mi buena intención estuvo, mi amor. Bueno, y entonces esta fuerza interior lucha contra el hombre interior. Y Pablo llama la fuerza, la ley del pecado, lucha contra la ley de Dios.
Hay dos leyes, dos fuerzas, dos personalidades adentro mío que luchan. La ley del pecado en la práctica resulta más fuerte que la ley de Moisés, porque termino haciendo lo que quiere el pecado, no lo que quiere Dios. Y entonces, ¿por qué el pecado es más astuto? Porque cuando llega el precepto, que es la ley de Dios, el pecado como que se vuelve loco, esa fuerza que tengo adentro, y no la combate la ley. La ley de Dios no puede contra la fuerza que hay en mí, mala. Y entonces revive, engaña, mata esa fuerza y termino haciendo atrocidades que no quiero. Pero yo sí sé y conozco la ley de Dios, pero no puede la ley de Dios con mi fuerza pecaminosa, dice Pablo. Esa es su experiencia. Bueno. Y entonces, acá hay que hacer esta aclaración, porque ya estoy viendo que algunos abren los ojos como sapos. Pablo no se está refiriendo cuando está... ustedes después lean entero el capítulo 7, que es como clave. Porque si nos ponemos a leer todos los capítulos acá, ya vamos a hacer lo que no queremos, que es quedarnos a dormir. Pablo no se refiere a lo que el hombre hace o deja de hacer, sino a lo que le es posible dar de sí mismo con la sola fuerza, sin la ayuda de la gracia de Dios. Entonces, si no estuviera la gracia, porque al final termina el capítulo, ¡ay de mí! Capítulo 7, versículo 24. ¡Ay de mí! Dice. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Que me lleva a hacer cosas que no quiero, que me lleva a pecar. Gracias a Dios le doy por Jesucristo nuestro Señor. En una palabra, con mi razón sirvo a la ley de Dios, pero mi carne sirve a la ley del pecado. O sea, Pablo se está refiriendo a que nosotros tenemos adentro una fuerza que no podemos vencer nosotros mismos, sino solo la podemos vencer con la gracia de Dios. Pero primero constata que está esa fuerza, porque si no vos te crees que sos todopoderoso. Y resulta que no. Hacemos 2 millones de propósitos y no los cumplimos porque no podemos. Nos encomendamos a nuestra propia fuerza y la fuerza del pecado es más fuerte que nosotros mismos. Y nos hace hacer lo que no queremos y no hacer lo que sí queremos. Yo quiero ser generoso, me propongo la generosidad. Cuando pasa la cajita, pongo 10 pesos. La fuerza del pecado, de la codicia que tenés dentro, te gana. Él me pone mucho, no sé cuánto, pongo 10, que ya sabemos que 10 es la nada misma. Billetes de 5 de esos que no vienen más. Y va a decir, pero yo tenía la gana de poner y ser generoso, pero cuando llegó la cajita, 10. El pecado que reside en mí, de la codicia, de la avaricia, de la aquidad, de acá. Claro, porque no sé cómo se dice acadá. Te hace poner la moneda esa que Massa dice que nos va a devolver. No, papá, no da. No da. Vos tenías buena intención, tenías la ley de Dios, la generosidad, ser generoso, está todo bien eso, la teoría también. Pero a la hora de poner, el pecado te gana. Y entonces, para poner lo que vos querías poner, ¿qué tenés que hacer? Pedir la gracia. Porque si no vas con Jesucristo, pone 10. Si pusiste 1000, es porque Jesucristo fue con vos. Aprende. Voy a hacer una broma. Guarda con poner 10 pesos porque lo siento, mi amor. Anda a traer el encendedor para poner la vela de nuevo, para que sorprenda. Anda a traer. Bueno, ¿entendieron el pecado o no en San Pablo? Sí. El pecado es una fuerza más fuerte que nosotros mismos.
Así que hacete cargo de eso que tenés adentro, que solito no podés. Contra vos mismo no podés. Y cada vez que hiciste buenos propósitos y no lograste nada, es que no fuiste con la gracia, fuiste solito a la batalla contra la fuerza superior a tu propia fuerza. Bueno, segundo concepto teológico de Pablo. Eso dice Pablo, ¿no? Lo de la moneda digo yo. Bueno. Después viene otro concepto o principio teológico que es la ley. La ley en Pablo es fuertísima como teología. La teología de la ley es muy fuerte. ¿Y saben cómo llama este autor que estamos siguiendo a la ley? Intento fallido de salvación. La ley falló para salvarnos. Así que esos hijitos de la ley están en el horno. Porque hay muchos hijitos de la ley, ¿no? Que se hacen los liberados, esos hijitos de la ley. Se hacen los liberados. Se hacen. Aparentemente. Pero ahora vamos a ver. La ley de Pablo tiene dos, podemos decir, perspectivas. Favorable, o sea, textos de Pablo a favor de la ley, como el que acabamos de leer, que decía que la ley es santa. ¿Vieron que leímos ahí? Sí. Que la ley es santa, es justo y es bueno el precepto, ¿no? En el capítulo 7 que acabamos de leer de Romano, ¿por qué? ¿Por qué es santa, buena? Porque es de Dios. Y todo lo que sea de Dios es bueno, ¿no? Entonces hay una mirada positiva. Muchos textos hablan de la ley de Dios, que es un privilegio de Israel, la elogia. Y además miren qué bueno que dice Pablo, el amor es la plenitud de la ley. O sea que si el amor, que es lo más, lo pone en relación a la ley, quiere decir que la ley es positiva, en muchos textos. El amor, plenitud de la ley. Después tendríamos que ver qué amor es plenitud de la ley. Porque no todo lo que se dice amor es amor a la manera paulina. Si quieren definir el amor como Pablo lo entiende, ¿a dónde tenemos que ir a leer? Bueno, zafaron la noche. 1 Corintios 3. Entonces, el amor como lo entiende Pablo es, en el contexto de Corintio, muy importante el contexto de Corintio. Porque ¿qué era Corintio? Era Sodoma y Gomorra. ¿Qué era Corintio? Un puerto. Corintio. Un puerto. La sede del touch and go. Touch and go igual Corinto. ¿No? ¿Saben lo que es el touch and go? ¡Epa! No deberían, ¿no? Ah, la teoría, perfecto. Listo, ya está. La cuestión es saber la teoría y no practicarla. La ley, esa fuerza que reside en mí, no. Bueno, Corintio es igual a corintiar. Mi amor estaba corintiando. ¿Sabes lo que es corintiar? Lujuria total. Viva la lujuria, igual corintiar, igual Corinto. Desastre, desorden sexual a lo más. No digan, wow, yo quiero ir a Corinto. No. Viejo, ubication. ¿Vale? Movimiento. Bueno, entonces, corintiar, que en Corinto, capital del corintiano, se pronuncie el máximo himno al amor, lo doblega al himno al amor. Porque no es lo mismo hablar del amor en el convento de clausura, que se supone, lo practican, y vos le das características que ya viven, a hablar del amor en Corinto. Es como decir,
¿Entendés? No, la balcarce es como las carmelitas de casa. Corinto, chicos, Corinto, yo no sé si alguno conoce Corinto, pero cuando uno va a Corinto, entre las cosas que conoces, aparte de un canal espectacular, están las ruinas, que debe ser de las únicas que quedan, todas las paredes de esos que eran como, ¿vieron cuando uno va al Milagro y están todos los box? ¿Vieron que los box que van vendiendo cositas de regionales? Bueno, estos eran box de lujuria. O sea, acá, te salía de acá y entraba al lado, te salía de acá y entraba acá, te salía de acá y entraba, hasta que te cansé y te gasté, le daba todo, a todos los cuadraditos le daba. Imagínate que vos le das, el amor es paciente. El amor no tiene envidia, el amor no busca el mal, el amor en ese contexto se magnifica el himno, ¿eh? Así que no solo dijo Pablo lo que era el amor, sino que se lo dijo a los corintios. Y desde ahí todos estamos adentro. Bueno, entonces, ¿qué dice Pablo? Que la plenitud de la ley, que el amor es la plenitud de la ley. Así que la ensalza la ley como loca. Bueno, hay textos favorables, positivos, muy buenos. Por la encarnación y la cruz, la ley vale, la sostiene Pablo en Romanos capítulo 3. Hay 4 cartas principales dentro de las 7 de estas paulinas: Romanos, Gálatas, Primera y Segunda Corintios. Esas 4 dentro de las 7 a las que hay que agregarle Primera Tesalonicense y otras que van a buscar ustedes. No, ya me acuerdo, ya ahora me acordé que les dije que vayan a buscar. Entonces la sostiene Pablo a la ley. No en todos los textos la baja. Los paganos honrados, dice él, son ley en sí mismos. Los honrados son ley. Qué bueno, ¿no? Que aunque no conozcas a Cristo, te ven a vos en tu honradez, en tu nobleza, en tu ser auténtico, y te dice Pablo, sos ley. Tu modo de hacer, de ser, es ley. Hagan como ella, hagan como ella, hagan como él. Aunque no conozca a Cristo, pero él es una buena persona. Es ley, dice Pablo. Bueno, pero hay muchos otros textos que no son favorables a la ley. Y entonces esos son los que quisiera que nos detengamos un poquito, porque a veces uno lee las cartas de Pablo y mete todo en la misma bolsa, y no. Hay que distinguir texto favorable y texto desfavorable. Fracasa, dice Pablo, fracasa frente a la fuerza del pecado. Esa fuerza que tenemos adentro, de la que hablábamos recién, se le pone la ley y gana el pecado. Gana el pecado. Y entonces te dice, vos tenés ganas de fumar y sabés que te es malo, perjudicial para la salud, para vos, para tu compañero, para el que tenés al lado, tu hijo, tu madre, todo, pero te ponen un cartel, prohibido fumar, y te da más ganas de fumar, y en vez de uno te fumas 2. No tiene poder la ley contra el pecado que reside en él, dice Pablo. Entonces, fracaso. En el capítulo 7. Libera las pasiones, como decíamos recién, basta que te digan prohibido para que vos quieras eso. Más te prohíben y más lo querés. ¿Sí o no? Esta gente santa que no le pasa eso, porque da el conocimiento del pecado, dice Pablo. Te avisa que eso que estás por hacer está mal. Entonces te libera las pasiones. Y entonces, conclusión, dice el autor Jordi, la ley que hace indica hacia dónde hay que ir, pero no me da la fuerza para recorrer ese camino. Está buenísimo. La ley nos dice una dirección, por acá, pero arreglate la voz para caminar. No te da la fuerza para recorrer ese camino que ella misma indica.
No hagas esto, hace esto, no esto, sí esto, no esto, sí esto. Bueno, pero ¿cómo hago? Ah, yo te digo lo que tenés que hacer y lo que no. No te estoy diciendo que yo te voy a hacer eso o no hacerlo. Yo te digo, no mates. Ahora, vos ves cómo va a ser para no matar a tu hermano con indiferencia. Yo no te doy la gracia para eso. La fuerza no te la doy, yo te digo lo que no tenés que hacer y lo que sí tenés que hacer. Y entonces ahí uno tiene que agarrar el matiz ese de la ley, porque entonces a veces somos hijos de la dirección, porque somos hijitos de la ley, nos gusta que nos digan todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que hacer, pero ¿quién puede hacer todo eso? Nadie, o no todos, pocos. Y entonces ahí Pablo opera, dice, una dicotomía entre la letra, que es lo que dice ahí, no tal cosa, sí tal otra, y el espíritu, que es el que te da la fuerza para recorrerlo. Entonces no tenemos que ser hijitos de la ley, tenemos que ser hijitos del espíritu, que nos lleva por el buen camino, o sea, a recorrer la ley, pero nos da la gracia, nos da la fuerza, nos da la posibilidad. Entonces, a veces no nos damos cuenta a veces, porque somos así, criados de chiquito así, pero a veces nosotros los chicos les tiramos encima la ley, esto se hace y esto no se hace, en esta casa mando yo, y hasta que vos no te vayas a esta casa, hacé esto y no hagas esto otro. Estamos siendo legalistas, pero ¿quién le da la fuerza al chico para que haga y no haga? Vos no, vos le das la orden nomás, y que se la arregle él, y así no funciona, no puede. Entonces vos decís, no, acá no se llega a tal hora. Bueno, anda a buscarlo entonces si quieres que llegue antes. Pero solamente a veces ponemos la ley y no le ponemos los medios para que la ley se cumpla. Revisemos. Bueno, entonces, por eso dice Pablo que la ley mata, porque ofrece el camino de las obras. Y esto es muy importante, sobre todo para los fariseos que estén acá presentes. Sí, no sé, como yo no los conozco, puedo decir cualquier cosa. Conozco 2 o 3 nomás. Al doctor que me operó, al Kiko que ni hablemos, y a la señora que es una santa. Los demás no se van. Así que, bueno, entonces, fíjense este detalle. Fíjense esto. Yo creo, me la creo, que con mis buenas obras, merezco la salvación. Entonces, yo hago buenas cosas, buena, y a cambio, Señor, la bendición para mi marido, el trabajo para mi hijo, la no sé qué para mi yerno, la no sé cuánto para mi nuera. ¿Ah? Claro, entonces comercializamos con Dios. Yo hago buenas obras, vos me bendecís. Yo hago buenas obras, vos me salvás. Y eso, dice Pablo, mata. Porque vos te estás autogestionando la salvación. Y la salvación es un don. Y si vos hiciste 3 buenas obras, porque son 3 respecto a los 1000 pecados que cometemos, si vos hiciste 3 buenas obras, es gracias a que el Espíritu se puso a tu lado y vos lo dejaste entrar. Pero ¿y qué hacemos con todos los 1000 pecados que cometiste frente a la salvación? O sea, vos llegás al cielo, Señor, acá tengo un certificado de 8 buenas obras. Merezco un pedazo de cielo. Menos mal que Dios no hace. ¿Y esto? ¿Quién me lo paga? ¿Qué hacemos con todos tus pecados, pecadillos y pecadotes? Porque si vos vas a jugar a ese juego de toma y traiga, vos tomás y yo también te traigo. Pero menos mal que el Señor no es así. Porque nosotros mal creemos que con nuestra buena obra merecemos la salvación. Porque no es así. Dice Pablo, no, querido, eso es lo que creen los fariseos. Que cumpliendo la ley se salvan. ¿Y saben qué pasa?
dice Pablo, un detalle, no la podés cumplir a todas. Y con las leyes que no cumpliste, quedás orsay. Bandera roja, para atrás. Así que no jugué a ese juego con Dios, porque te quedás en orsay, porque no podés cumplir todas las leyes, por más fariseo que sea. Entonces, ¿qué hago? ¿Las buenas obras las hago o no las hago? ¿De qué me sirven? Las buenas obras, mis queridos hermanos, son respuestas al amor recibido, no son compra del amor que quiero que me den. No están para eso las buenas obras. ¿Tenemos que vivir las buenas obras? Sí, pero no para comprar el amor de Dios. Porque ¿sabe la buena noticia cuál es? El amor de Dios es gratis. No te esforcé en cumplir buenas obras, en cumplir leyes, porque no compras nada, porque es gratis. Si querés comprar, anda a Corinto, porque ahí había que poner, ¿eh? No era gratis ese. No se pasaba de box en box gratis. No. La prostitución hay que pagarla. El amor es gratis. Entonces no me vengas cuando estamos en el mejor de los momentos de la noche. ¿Me prestás tu tarjeta de crédito? Porque ahí te dice que sí, pero mañana cuando las cosas se calmen, te dice minga. Me lo sacaste en un momento que no era. Porque en ese momento gratis. No me canjeé amor con buenas obras, por bendición y por salud, por trabajo y por no sé qué. Bueno, entonces Pablo dice, guarda, ¿no? Porque vos te crees a veces que la buena obra te dan salvación. No, te matan. Te engañás si vos crees eso. Entonces, ¿qué me da la salvación? La fe. La fe en el amor gratuito de Cristo, que se entregó por mí a cambio de nada. Porque vos mirás la cruz y vos decís, ¿y yo qué hago? Porque yo sí veo lo que vos estás haciendo por mí, pero yo, nada, es gratis. ¿Sabes lo que nos cuesta entender la gratuidad del amor? El día que entendamos la gratuidad del amor, salimos corriendo como la samaritana a convertir al pueblo entero. Si conocieras el don, igual, la gratuidad, el regalo del don de Dios, si conocieras la gratuidad de cuánto Dios te ama sin nada a cambio, tú te convertirías en un manantial de agua. Y vos, con esa convicción, irías y convertirías al pueblo entero. Pero como no creemos en el amor gratuito de Dios, seguimos haciendo buenas obras para recompensa recibir algo. Menos mal que Dios, por más que es judío, no entra en ese jueguito del toma y traiga. Porque Él no es así. Nosotros somos así. Entonces Pablo dice, no, hermano, no. Están equivocados ustedes, hermanos judíos, que creen que con las buenas obras merecen la salvación, la bendición, la salud. Están equivocados. Acá lo único que salva es Jesucristo y nosotros lo único que nos piden es la fe. Que creamos que Él hace todo. Entonces voy a decir que yo me rasco. No, porque amor primero de Dios se paga con amor. Entonces empieza un dinamismo de gratuidad, de que yo vengo gratis porque Él me amó primero a hacer las cosas, que ¿qué me importa si me da o no me da, si me saca o me pone? No me importa porque ya no estoy en esa dinámica de toma y traiga, que nos cuesta todo. Porque díganme, si no, díganme con la mano en el corazón, ¿cuál es el amor más puro y genuino que conocemos? El de una madre. Sí, siempre y cuando sea sana. Porque ahora hay que decir ahí, cada madre, que no decimos, esta no es una madre, esta es una chiflada, pobrecita, herida mal. Bueno, porque te deja un chico en una bolsa de basura en la puerta del coche, esa es una madre. Bueno, saquemos los casos de gente que está enferma.
El amor más puro que conocemos es de una madre, ¿o no? Supongamos que esté sana la madre. Ahora, ustedes son madres. ¿Alguna vez nos dijiste? Las veces que yo me quedaba a la noche por vos, mirá cómo me la pagás. ¿Sí o no? Y yo todo lo que hice por vos, ¿y a vos te parece que yo merezco esto? ¿Alguna vez nos dijiste esa frase? ¿Mamá? Y el papá ni hablemos. La sacada de factura es propia del amor humano, pero no es así el amor de Dios. Y Pablo lo descubrió en sí mismo. Pablo era de los legalistas number one, fariseo por los cuatro costados, dice en Filipenses. Fariseo por delante, por detrás, por el costado derecho y por la izquierda. Por todos lados fariseo. Cumplidor de la ley, mal. Corría la carrera de cumplir la ley, porque creía él que ese era el camino. Hasta que fui alcanzado por Cristo. ¿Y cuál es la conversión de Pablo? ¿Ustedes se creen que él se cayó de un caballo que no había en esa época? La conversión de Pablo es que pasó de creer en la fuerza de la ley a creer en la fuerza de la gracia. Esa es su conversión. Si ustedes están en este movimiento, en el fondo tienen que realmente pedirle al Señor, dame una experiencia del amor gratuito de Pablo. Que él iba a perseguir cristianos y se encontró con un Jesucristo que lo persiguió a él. Que él iba a matar gente y el Señor irrumpió en su vida y le dijo, hasta acá llegar, andá, que Gamaliel te saque la escamas, bautizate y evangelizá. Él tuvo la experiencia de la gratuidad y por eso escribe, la letra mata, la ley, las obras te enceguecen. Acá lo que vale es Jesús que murió y se entregó por nosotros. Gratis. Bueno, ya está. Y entonces, los Gálatas son los que más apuntan a esta gratuidad, que no se trata de hacer cosas buenas, sino primero de creer en Cristo y como consecuencia obrar el bien. Pero no a cambio de nada, sino para darle al amado algo de lo tanto que me dio. Porque como dice Gálatas, Jesús nos amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. No por todo así en masa, por mí. Entonces, ¿qué me queda a mí sino amarlo a tanto amor recibido? Ahora hay que experimentar el amor, porque si no, seguimos con la buena obra, mereciendo, buscando merecimiento. Bueno, hagamos un descanso, porque ya se están durmiendo. Entonces, ¿él qué hace? Rebaja el alcance de la ley, rebaja, o sea, la ley no es tan la última chupada de mate, y más que la ley, le da fuerza a la gracia, que el otro que le sigue como aporte teológico del Papa. Bueno, entonces, no, nada de recreo, ya nos vamos a la casa. Son las 11. Yo creía que eran las 10 de la noche. ¿En qué momento me hablé? ¿Cuánto? ¿Una hora y pico? No, ya nos tenemos que ir, ¿no es cierto? Chao. ¿Cómo es? ¿Hasta qué hora tienen ustedes permiso? Hasta que el padre no. Padre, nada. Vos, alguien que me diga hasta qué hora tengo que hablar. Bueno, rápido, voy a terminar lo otro porque si no queda mal. Entonces, pará. La ley entonces, como letra, no puede ganarle, esto es a donde queremos llegar, no puede ganarle la batalla al pecado. Porque el pecado es muerte y de él solo lo salva una inyección de vida que no lo puede dar la letra. ¿Quién lo da entonces? Cristo. La fe en Cristo. En realidad, la fe es instrumental. La fe en Cristo. O sea, el que nos da la vida es Cristo. Pero para que yo la haga propia a esa vida de Cristo, tengo que creer. No me salva la fe.
Me salva Cristo. Y yo tengo que creer en Él. O sea que me salva Cristo. Mi fe es mediadora de la salvación de Cristo. Porque si no, me salva mi fe, estamos en la misma, pues. En vez de mis obras, ahora mi fe. No. El Salvador se llama Jesucristo. Pero yo, para que la salvación de Cristo se haga en mí presente, tengo que creer. La fe es al servicio de Cristo y su obra. Salirse de uno y ponerse en Cristo, esa es la punta. Bueno, rápido, voy a hacer rapidísimo. La gracia. Miren, hemos seguido la paradoja de que algo que es de Dios, como la ley, puede ser vencido por algo tan humano como el pecado. Porque eso, hasta ahora fuimos diciendo de alguna manera eso. Pero esta paradoja se concibe solo como anuncio de una iniciativa divina que vence al pecado en toda su frente y que se llama gracia. Y que Pablo la llama específicamente esta palabra, justificación. ¿Qué es la justificación en Pablo? Lo mismo que la gracia, lo mismo que la salvación. Eso. Es verdad que la ley entró para que se multiplicaran las transgresiones, dice Romanos 5, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Porque así como el pecado reinó produciendo la muerte, el pecado produce la muerte, también la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna. La gracia tiene un alcance eterno, nos lleva hasta Dios, por eso es eterna, como Jesucristo. Bueno, y entonces la gracia o la justificación en Pablo tiene que ver con la iniciativa divina, vence al pecado, lava, santifica, el resultado de un juicio. En algunos textos Pablo muestra que esta gracia, este justificar, es el resultado de un juicio. Y entonces, un juicio en el sentido de que, uno juzga esto o aquello, bueno o malo. La gracia es la que nos dice, pero no solo nos dice, sino nos da la fuerza para que esto sea bueno y opere el bien en mí. No solamente se diga, amar al hermano es bueno. Bueno, y si yo no puedo, ¿qué hago? Lo escupo, porque eso puedo. Porque viste que te dicen, ama a tu hermano, sí, pero cuando lo ves pasar delante tuyo, lo querés matar. Porque ese me robó, Entonces vos decís, bueno, está bien, si la ley la sé de memoria, pero no puedo. ¿Qué pasa que no podés cumplir los mandamientos? ¿Qué te pasa? ¿Que sos tontito, que no sabés cuál es? No, sí sabemos cuáles son, teóricamente. Porque llegamos al quinto y ya no sabemos más. Pero suponete que lo sabés. ¿Por qué no lo cumplí? Es que no se trata de la ley. La que te hace vivir lo que dice la ley es la gracia, no la ley. Ni siquiera tu buena voluntad. Salgámonos ya del voluntarismo que no nos lleva a ningún lado. Nuestra buena voluntad está herida. Somos débiles. Queremos y no podemos, dice Pablo. Queremos, pero a la hora de los bifes no podemos y no hacemos. Entonces, o te asocias a Jesucristo o sos boleta. Bueno, y entonces eso es lo que está diciendo. Y después, ministerio de la reconciliación también se llama justificación en Pablo a esto. Dios no tiene en cuenta nuestros pecados. Y eso que nosotros tenemos acá todo el tiempo, Dios no lo tiene en cuenta. Dios ama en nosotros la imagen de Cristo que puso en nosotros. Somos su imagen y semejanza. Él ama eso en nosotros. No está viendo todo el tiempo nuestros pecados. Esa teología perversa que nos han enseñado, mira que te mira Dios, mira que te está mirando, mira que has de morir no sabes cuándo, que te daban pánico, eso es de Trento. Así como evolucionó el pensamiento en la Biblia misma, a veces evolucionamos también nosotros.
Y salimos del Antiguo Testamento y pasemos al Nuevo. O sea, no del Antiguo Testamento de la Biblia, porque no es el del Antiguo Testamento de la Biblia, el de nuestro pensamiento que es antiguo. Porque el Antiguo Testamento de la Biblia es el mismo que el Nuevo. O sea, el Dios en el Antiguo y el Nuevo es el mismo Dios. Porque no hay un Dios perverso, malo, distante, militar en el Antiguo, y menos mal que llegó Jesucristo, bueno, manso y humilde de corazón. Porque el Antiguo y el Nuevo son el mismo Dios. Pero vieron que a veces uno tiene esa idea. Bueno, entonces, Dios no tiene en cuenta nuestros pecados. No los tiene en cuenta, dice Pablo. Él es más que nuestro pecado. Lo más importante que tenemos en la vida no es nuestro pecado. No es nuestra carta de presentación. Yo soy pecadora, hice esto. Shh. Lo más importante es que Dios me ama. Eso es más importante que yo pequé. Esa es la gracia. El amor de Dios en nosotros es la gracia. Que no lo dejamos a veces actuar. El perdón que nos hace nuevas criaturas, victoria sobre el pecado. Bueno, todo eso está ahí en los textos. Después lo van a tener ustedes, así que... También la justificación o la gracia es una vocación. Dios nos elige. Nos elige para que seamos suyos. Nos elige. Así como un papá que elige a su hijo, por más que el hijo es lo peor que hay, él lo quiere porque es su hijo. Y vos decís, ¿cómo puede una madre querer a un hijo que viola? Es su hijo. Y entonces, no lo vamos a entender porque no somos la madre. Ahora, cuando vos seas la madre y a vos te pase, va a ver cómo lo seguís queriendo. No estoy justificando. Estoy diciendo que lo quiero. No digo que está bien lo que está haciendo, lo quiero. Pero bueno, lo que está haciendo está mal, pero yo a mi hijo lo quiero. Entonces Dios ama al pecador, pero no al pecado. El pecado está mal, pero el pecador es amado. Ahora, nosotros, ¿por qué? Siempre que vamos a Dios, vamos con el rótulo. Y lo primero que, cerramos los ojos, y lo primero que se nos presenta entre Dios y nosotros, el pecado que cometimos. Que a lo mejor ya lo perdonamos 850 veces, le pedimos perdón al Señor, pero seguimos pensando que Dios no lo perdona todavía. Y dale nomás, invéntale. Pero viejo, salite de esa. Eso es el demonio puro. Dios nos ama. Pecadores y todos como somos, desastres, nos ama. Débiles, limitados. Bueno, esta es la gracia que tenemos, que Dios nos ama, el amor de Dios. Y lo gratuito no se paga, dice Pablo. No se paga. Si es por gracia, no es por obra. Lo dice ahí, Romanos 11. De otra manera, la gracia no sería gracia. Sería la paga de tus buenas obras. Eso no es la gracia. Entonces, no vayamos con buenas obras para que nos paguen. Vayamos nada y que nos dé su amor, que es gratis. No canjeemos. Porque al que trabaja, la paga, no le es por gracia. Es lo que se le debe. Esto es obvio, pero nosotros todavía no lo encarnamos, ¿no es cierto? Bueno. También la justificación tiene que ver con las promesas hechas a Abraham. Nuestro padre en la fe no es Moisés, ¿eh? No es Moisés. Moisés vino 400 años después de Abraham. Y en la línea del tiempo, primero está Abraham. Y él es nuestro padre en la fe. Y cuando estaba Abraham y Dios, no había leyes, no había 10 mandamientos. Eso vino con Moisés 400 años después. Y dice el texto que Dios lo justificó a Abraham por su fe, no por sus buenas obras. Si no había leyes, así que no había ni buena ni mala obra. Estaba la ley natural nomás, que a tienta uno más o menos sabe que está bien y que está mal. Pero Dios lo justificó no por su buena obra, lo justificó por su fe. Y termino con esto. ¿Qué es la fe entonces? Termino, ahí sigue, todo sigue un montón, pero ya está, porque ya veo que se cae el sueño ya. Ya está así. Sí, yo estoy viendo, acá adelante lo veo. O sea, no todos, pero hay varios que se están cronando ya. Bueno.
termino con esto. ¿Qué es la fe? Porque, bueno, sí, esa es la teoría también. Sí, la letra se la saben de todo. Dice el texto que Abraham fue justificado por su fe. ¿Sí o no? Bueno, abran la Biblia, los que tengan Biblia, capítulo, porque este es el ¿cómo se llama? El tercer presupuesto teológico, la gracia, que es una obra de Jesús, es un regalo, es el amor de Dios en nosotros. Y el cuarto presupuesto es la fe. Pero como ahí está largo, yo lo voy a hacer corto, con un ejemplo. Vamos a Génesis. Esto no es Pablo, pero Pablo lo dice y lo toma Pablo. Abraham, vamos, 15, Génesis 15, 6. ¿Está? ¿Qué dice? Abraham creyó en el Señor. Creyó en el Señor. Y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Pregunto. O sea, estamos claros que Abraham creyó y su fe, dice el texto, ¿no? Y después lo repite Pablo esto, exactamente así, lo trae de Génesis. Y su fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Cuando Abraham escuchaba de Dios, que Dios le decía que va a tener un hijo, una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Todo eso le decía Dios a Abraham, ¿sí? Y entonces la pregunta es, cuando Dios le decía eso de las estrellas, ¿era de día o de noche? Depende. Depende, tiene razón. No, acá no depende. Acá es o blanco o negro. Cuando Dios le estaba diciendo a Abraham, yo te voy a dar una descendencia tuya, no de la hija de tu esclava, tuya, al viejo Abraham le decía, y a la vieja Sara, yo te voy a dar un hijo y te voy a dar una descendencia, no solo un hijo, una descendencia, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Para usted, cuando le decía eso a Dios, ¿era de día o de noche? De día. Al ponerse el sol. Cuando se lo decía, era de día, decís vos. ¿Por qué decís que era de día? Porque él sabía que Abraham creía tanto en todo lo que Dios decía que no necesitaba que haya una noche para ver el Cristo. Muy bien. O sea, ¿viste cuando vos decís, cuando vos decís a ver, y entonces voy a creer, no estás creyendo. Porque la definición de la fe es no ver. Cuando vos ves, deja de creer. ¿Sí o no? Si yo te pregunto, ¿de qué color es la pared en donde estamos reunidos? Blanca. ¿Pero vos me crees eso? No, no me estás creyendo, la estás viendo que es blanca. Ahora, si yo te pregunto, ¿de qué color es la pared de mi cocina? Y yo te digo, ¿sabes qué? Es color rojo. No es rojo, ponelo. Entonces, vos tenés que creer o no creer. No hay depende. Es sí creo o no creo. Cuando Dios le dijo a Abraham que las estrellas eran numerosas, estaba de día. Por eso después dice, y anocheció. Porque si él las estuviera viendo a las millones de estrellas, entonces no estaba creyendo. ¿Viste cuando vos decís, la promesa es el contenido de la fe, no la constatación de lo que Dios te dice? Porque si vos podés constatar lo que Dios te dice, no necesitas creer.
Nuestro problema es que estamos acostumbrados, queremos la constatación y después creemos. Minga, no creemos nada, después vemos, constatamos. Pero creer es no tener el objeto adelante y confiar en el otro que te lo dice. Entonces, la fe es confianza, no visión, no constatación. Entonces, ¿de qué estamos hechos? De promesas. Jesús nos dice, yo ya fui a la casa del Padre a prepararte una habitación. Ah, no, yo hasta que no la vea, qué bonita que es, no creo. Si tiene baño, si tiene cocina. No, es que no entendemos que vivir, tenemos que vivir en promesa. Somos hijos de Abraham, no somos hijos de Moisés, que vio a Dios cara a cara. Abraham no. Abraham escuchó una palabra y creyó. Y creyó sin ver. Nosotros somos hijos de Shema, escucha. No somos hijos de mirá Dios. No lo podemos ver. No me vengan acá con las apariciones. No. Escucha y cree. Fin del problema. Si quieres ver, al otro lado. Porque acá se escucha y se confía. Entonces, eso dice Pablo. La fe de Abraham, la confianza de Abraham mereció su justificación. Fue justificado, salvado, redimido, porque confió en Dios. Y nuestro gran problema de hoy es que no confiamos en Dios. No le creemos. Nos dice, yo estoy contigo, no temas. ¿Por qué seguís teniendo miedo? Ay, que eso se lo dijo a María. No, te lo dice a vos, me lo dice a mí, que somos sus hijos. Entonces, ese es el cuarto presupuesto. La fe que es igual a la confianza. Pablo entendió que el camino para ser salvado no son las obras, sino la confianza en Dios que nos habla. Y creerle a lo que Él nos dice, de eso se trata la salvación. Y Él te dice, yo te amo y me entregué por ti. Fin del problema. Dios me ama y se entregó por mí. No me está preguntando si me estoy portando bien, más o menos o mal. Me ama y se entrega por mí. A un asesino, porque Pablo estaba matando gente, lo dice él, Dios se le reveló y le dijo que lo amaba y que se entregaba por él. Así que, ¿qué cuentan nuestros pecados frente al amor de Dios? Nada. Lo único que sí cuenta es que confíes en que te amó y se entregó por vos. Fin del problema y de la noche. Muchas gracias.